Slava Ukraine, gloria a los héroes. Soy Javier Donoso desde el corazón de Ucrania. De estos temas hablaremos. Los cazas F-16 en Ucrania, situación actual en el frente y ataques a objetivos militares en Rusia. Esto es análisis detallado. Aquí hablamos sobre los sucesos actuales de Ucrania y el mundo. Interactuamos con nuestros seguidores. Por eso, ahora mismo escribe en nuestro chat. Te contestaremos. Estamos trabajando todos los días para que tú estés informado con la verdad sobre lo que pasa en Ucrania. Por eso, tu comentario en este video será de gran ayuda para fomentar nuestra actividad. Pon me gusta a este video y comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Somos UATV Español. Estamos en Facebook y YouTube. El F-16 en el cielo ucraniano. Desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, las autoridades ucranianas han pedido a Occidente que les proporcione modernos aviones de combate F-16. En el 2023, varios países, con el consentimiento de Estados Unidos, decidieron trasladar dichos aviones a Kiev. Tan pronto como Ucrania recibió los aviones de combate F-16 y el presidente Zelensky confirmó que los países occidentales habían entregado estos aviones, varios de ellos volaron en los cielos ucranianos durante una ceremonia solemne en honor al 20º aniversario de la Fuerza Aérea de Ucrania. La esperada noticia de los F-16 se dispersa por el mundo. Así hablamos con el corresponsal de guerra argentino que estuvo en Ucrania, Gustavo Sierra, que dijo lo siguiente sobre el apoyo aéreo a Ucrania. Estados Unidos y Europa debían realmente a Ucrania una ayuda militar importante, que eran los aviones F-16. Sin estos aviones, sin el apoyo aéreo a Ucrania, le costaba cada vez más mantener el frente como se lo vio en los últimos meses. Y ahora, con la llegada de estos aviones, creo que va a hacer una diferencia. Creo que va a poder enfrentar el poderío aéreo que ha tenido Rusia hasta este momento y, como lo dijo el presidente Zelensky, cambiar en cierta manera el curso de esta guerra. Ahora lo que se espera es que junto a los aviones, Estados Unidos y Occidente en general hagan llegar a Ucrania el armamento especializado necesario para esto, como los misiles especiales que se necesitan para poder operar con estos aviones, y hacerlo en conjunto entonces con otros armamentos que mantengan el frente desde el punto de vista terrestre. Justo ahora nos vamos a conectar con Francisco García Campa, Slava Ukraine. Slava Ukraine. Gracias, Francisco, por acompañarnos, por poder separar un momento para nosotros. ¿Cómo estás? Bien, intento contar todo lo que está sucediendo en el día de hoy, que se está complicando, digamos, desde el punto de vista de la información, ¿no? Nos llegan cada vez más noticias, no solamente del F-16, que es lo que vamos a hablar, sino también de la incursión en Kursk, la primera, digamos, ofensiva terrestre ucraniana en territorio nacional ruso, porque hubo otras, pero eran de los rusos libres de la Legión de la Rusia, ¿no? Y esta vez vamos a hablar de algo que es una incursión militar ucraniana. Así es, pero vamos ahora primero con este primer tema, Francisco, justamente como lo vimos en el comentario de Gustavo Sierra, que él tuvo la oportunidad de estar acá en Kiev hace unos meses y nos pudo hacer este comentario. ¿Tú qué nos puedes decir de los F-16? ¿Cómo va a fortalecer la defensa aérea de Ucrania? A ver, yo creo que va a ayudar mucho a lograr lo que es la superioridad aérea, que por cierto Rusia no logró en la guerra. Es decir, es verdad que logró eliminar la capacidad aérea ucraniana en un porcentaje muy alto, pero no logró lo que quiere cualquier ejército, que es poder volar sobre el territorio enemigo sin problemas, ¿no? Lo que está haciendo Rusia, gracias a la capa o burbuja que logran los sistemas antiaéreos occidentales, los Patriot, por ejemplo, o los Hawk,
crear una especie de cúpula que impide que los aviones rusos sobrevuelen todo el territorio ucraniano, y lo que está haciendo Rusia es atacar a Ucrania desde lejos, ¿no? Usando los aviones como plataformas de lanzamiento de misiles de crucero, o también últimamente con las FAB 300, 500... 1000, ¿no? Van aumentando cada vez más el tamaño de esas bombas de alcance extendido. ¿Por qué? Porque no pueden sobrevolar Ucrania y lo que hacen es lanzar las bombas desde territorio ruso. ¿Qué puede permitir el F-16, ¿no? El F-16 va a permitir a Ucrania intentar evitar el ataque de estas bombas volantes, ¿no? Haciendo que el territorio ucraniano se extienda un poco más gracias a los sistemas de largo alcance como el AIM-120, que se está viendo en los aviones que presentó Ucrania el otro día. En el discurso que comentas de Zelensky, el avión que está a sus espaldas tiene un AIM-9, que es un Sidewinder, que tiene un alcance corto, pero tiene también el AIM-120, que tiene un alcance, depende del modelo, de hasta 150 kilómetros. Espero que le hayan dado a Ucrania los alcances más largos para poder, digamos, atacar a las plataformas rusas en territorio ruso. Claro, porque justamente esto es lo que se espera, ¿no? Que ya teniendo estos cazas se va a poder hacer proteger primero mucho a la infantería, a la artillería, pero también se mencionaba justamente, como tú lo dijiste, de que están equipados con armas de largo alcance. Entonces, de lo que tú nos puedes comentar, 150 kilómetros sería lo máximo que estos aviones pueden tener, ¿o puede haber algo más? Digamos, lo que se sabe del AIM-120, Sí. que es el que se ve en uno de los alas, ¿no? En los afustes, tiene ese alcance máximo de 150, De 150. Claro, pero es en la versión más extendida. Hay varios modelos del AIM-120 y yo así a simple vista no sé diferenciar exactamente cuál es. Me imagino que hay alguno que sabe el modelo concreto que es, pero pongamos que estamos en el más extenso, que es 150, que creo que puede que no sea ese el que le han dado, y tenga uno de 50 kilómetros, que eso ya permitiría incluso atacar a los que lanzan las plataformas, las bombas, que se lanzan a una distancia de 40, 50 de la frontera. Lo ideal, como te comento, es tener el de 150 kilómetros, porque te permitiría este territorio ucraniano protegido por la propia paraguas de antiaéreos ucraniano atacar a los aviones rusos que se acerquen, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahora, justamente, discúlpame, Francisco, pero obviamente si es que ya los cazas de los F-16 van a comenzar a hacer su trabajo, ¿participarán en batallas aéreas? ¿Y cuáles serían las amenazas de Rusia para los aviones occidentales? O sea, ¿cómo se estaría protegiendo Rusia de los F-16 ucranianos? Pues en primer lugar, yo creo que lo lleva haciendo un tiempo, es cada vez probando bombas de mayor alcance para lanzar desde más lejos a territorio ucraniano. Es decir, viendo también un poco lo que hizo, esto hay que tener en cuenta que se hizo un trabajo muy extenso por parte de Ucrania durante los últimos meses de limpiar de baterías antiaéreas todo lo que es la zona fronteriza, y también, por ejemplo, en Crimea, destruyendo baterías S-300 y 400 durante meses. Claro, para darle la oportunidad de que vuele el F-16. Claro. Y también atacando, por ejemplo, con Atacams y HIMARS, todos los aeródromos cercanos, para hacer, en primer lugar, que Rusia los cazas de intercepción los lance desde más lejos, y eso permita a los sistemas AWACS de Estados Unidos y de la OTAN avisar con tiempo a Ucrania de la llegada de los cazas interceptores, y eso permitiría una mejor defensa de los F-16. A ver, no hay plataforma que sea invencible, toda plataforma tiene puntos débiles y puede ser destruida, pero es verdad que la versión que se le acaba de entregar a Ucrania por parte de Dinamarca es un F-16 modernizado. Por ejemplo, se vieron en los pilones de los aviones no solamente los sistemas aire-aire que os comenté, sino también unos sistemas de guerra, digamos, defensiva, ¿no? Electrónica, que son los PITS y los ECIPs. El PITS es un sistema automático que lanza chaffs y bengalas para evitar los misiles, los chaff, los antirradar, y las bengalas, los infrarrojos, que le lancen los cazas rusos. Y por otro lado también tiene un bloqueador AN-ALQ
que tiene, digamos, un sistema también de bloqueamiento de señal. Es decir, cuando se intercepta el F-16, genera una especie de nube electromagnética para que el radar ruso no le pueda seguir. Es decir, tiene buen sistema de defensa anticaza. Qué bueno, ¿no? Obviamente que estas cosas es bueno que se pueda saber, que uno pueda entender que no simplemente es obviamente un avión que fue entregado, sino cómo está equipado y cómo son las cosas con las que podría tanto atacar como defenderse, ¿verdad? Pero ahora, continuando un poco, sabiendo de que ya llegaron los F-16 acá, Rusia afirma que están repeliendo ataques y disparando contra las Fuerzas Armadas de Ucrania en territorio ruso. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania atravesaron la frontera en la región de Kursk. Dicen que actualmente se están librando intensos combates en esta zona. Según el Ministerio de Defensa del país ocupante llamado Avance, supuestamente se produjo por la mañana. Según los rusos, los ucranianos con una fuerza de hasta 300 personas, apoyadas por 11 tanques y más de 20 vehículos blindados de combate, supuestamente atacaron posiciones rusas. La Federación Rusa se quejó del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk. Como escribió Unian, el martes 6 de agosto, Rusia anunció intensos ataques a la frontera por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta región. En los medios rusos se afirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania incluso lograron abrirse paso en varios vehículos blindados. Añade que el ejército ucraniano supuestamente continúa concentrando tropas en dirección a Sumy. Los canales rusos de Telegram informan de numerosas destrucciones en el pueblo de Suzhna. El ejército ruso, en pánico, escribe que sus medios en las Fuerzas Armadas de Ucrania tomaron a 11 asentamientos en la región de Kursk, como por ejemplo en Telegram, cito: región de Kursk, nuestros aviones y vehículos aéreos no tripulados trabajaron toda la noche. Las concentraciones enemigas fueron destruidas. El enemigo está desplegando logística en territorios controlados, trayendo combustible, lubricantes y municiones. A juzgar por fuentes públicas, las tropas enemigas regulares están presentes en una profundidad de hasta 15 kilómetros. El ancho del frente es de 10 a 11 kilómetros. Hay 11 asentamientos en total. El ejército ruso ataca al enemigo. Nuestra infantería está trabajando. Se está tomando las medidas para garantizar el traslado normal de la población. Entonces, justamente con esto, Francisco, y como tú lo mencionabas al comienzo del programa, ¿qué se sabe de esta incursión del ejército ucraniano a Kursk? Las noticias se van sucediendo poco a poco. La información ya sabemos que viene casi más en este caso de fuentes rusas que de fuentes ucranianas, por algo lógico que es el secreto operacional, ¿no? Es decir, un ejército tiene que guardar secreto de lo que está haciendo. Entonces nos vamos a fuentes rusas. En canales de Telegram rusos hablan de que ahora, a esta hora, todavía siguen los combates en la zona de Kursk. No fueron desalojados las fuerzas ucranianas y siguen en varias localidades al norte de Sumy. No en la zona de Suzha, el eje principal de avance es más al norte, ¿no? Hacia una localidad rusa llamada Lubimovka. Ahí más o menos es el punto, digamos, del avance principal de mayor profundidad por parte de Ucrania. ¿Qué busca Ucrania en esto, ¿no? Es decir, ¿qué está buscando aquí? Aquí hay el relato, ¿no? El relato por parte de los canales prorrusos, que es propaganda solamente. Pero yo me voy a algo más. Es decir, en la guerra existe una estrategia, que es la estrategia de la aproximación indirecta. Cuando tienes una guerra que está muy estabilizada por una igualdad, a lo mejor, entre los dos bandos y unas defensas muy fuertes, hay que buscar lugares en los que no exista esa situación. Y Ucrania lo hizo en el Dnieper durante mucho tiempo,
haciendo que tropas rusas se salgan de otros frentes para defender un frente secundario, como puede ser la zona de Krinky, ¿no?, en su momento. Y ahora existe un frente que está poco, digamos, utilizado por ambos bandos, que es la zona de Sumy, ¿no? Allí Rusia concentró tropas, pero se sabe que hubo movimientos estratégicos de tropas rusas de la zona de Sumy hacia el Donbass para aprovechar las ventajas operacionales que tienen en la zona occidental de Avdiivka, ¿no? Y allí, en Sumy, encuentran una debilidad rusa los ucranianos y hacen una aproximación indirecta, con el fin, claro, lógico de propaganda, eso es lógico, pero también con ese deseo de que ahora los rusos devuelvan tropas de la zona del Donbass a la zona de Sumy y así debilitar un poco la concentración rusa de tropas hacia el objetivo de Pokrovsk, ¿no? Es decir, lo quiero explicar como una aproximación indirecta. También, por otro lado, van a buscar, ¿no?, a lo mejor el acercamiento de aviación rusa hacia la frontera para que los F-16 puedan actuar, y eso es ahí, yo pienso que es parte de una trampa o emboscada aérea. Hay rumores, no sé si los escuchaste, de que hay derribos de K-52 Alligator en la zona de Kursk y dicen que puede estar en medio los F-16 recién llegados. Es decir, no se sabe mucho, hay esa posibilidad, la dejo ahí porque la dicen varios mil bloggers y quiero dejar constancia de ello. Y yo creo que podemos ver esta incursión como lo que es digamos, un nuevo frente para debilitar a los rusos en otros lugares, ¿no? Y también, como no, crear inseguridad en la población rusa, que piensen que la guerra está en su casa y que no solamente en la casa del vecino, ¿no? Justamente, a eso es lo que yo también quería mencionar y que tú nos comentes. Hay muchas cosas que prácticamente desde que comenzó la guerra a gran escala, la población rusa no siempre como que dice que en realidad está pasando una guerra, como que no lo están sintiendo mucho. Pero eso tal vez será en Moscú o en San Petersburgo, que prácticamente allá, digámoslo así, tal vez no lo sienten. Pero en estas regiones que, igual como en nosotros, son las regiones fronterizas, sea como sea una explosión, sea de un lado o del otro lado, ¿la vamos a escuchar acá o la van a escuchar allá? Ellos también están viviendo y escuchando la guerra. Entonces, Sí. ahora, esta incursión a Kursk, que como igual ya lo mencionamos desde el inicio, todavía todos los detalles no los sabemos, pero si es que ya está el F-16, como tú lo dijiste, puede ser que se quiere abrir el flanco norte para tal vez entrar desde el sur por Crimea o viceversa. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, hay muchas posibilidades. Es decir, tú si quieres crear un ataque en una zona, tienes que debilitar esa zona, ¿no? Y ahí entra en juego la posibilidad de un ataque a gran escala en el sur. Claro. Yo siempre, con los programas de mi canal Bellum Artis, Frente de Batalla, comentamos que un escenario muy factible para una ofensiva este verano o al final del verano serían ataques anfibios en la península de Crimea o en la zona de la desembocadura del Dnieper, ¿no? ¿Por qué? Porque se analizan las entregas de armas por parte de los aliados y hay una gran cantidad de lanchas rápidas y lanchas neumáticas que pueden hacer factible un cruce por la desembocadura del Dnieper. Yo voy a lo mismo. Pienso que no se va a hacer una gran operación anfibia con una gran cabeza de playa y una posición muy estable, sino que lo que se va a hacer es golpes, estancias rápidas, para hacer que los rusos tengan que mover sus tropas y afianzar una costa y al pocos días atacar por otro lado. Es decir, lo que haría Ucrania inteligentemente es hacer como un abejorro, picar en muchos sitios para debilitar aún más el ejército ruso. Es decir, el ejército ruso, aunque muchos crean que es inagotable, se le están viendo, digamos, fallos en su cadena logística, lo vemos mucho tiempo, pero sobre todo en algo que ya muchos analistas, digamos ya profesionales, no como yo que soy un historiador, sino think tank, es que en el 2025, a mediados, puede que su ritmo de producción, o mejor dicho, de arreglo
de vehículos blindados y carros de combate se reduzca mucho. Y lo que está haciendo es intentar lograr a la máxima velocidad posible éxitos operacionales para cuando esté debilitado solo sea defender, ¿no? Entonces, lo que puede hacer Ucrania inteligentemente es atacarle por muchos sitios para que no pueda concentrar lo que saque de fábrica en la zona del Donbass, sino que lo tenga que desplegar por todo el territorio nacional, es decir, fronterizo. Y yo creo que es lo que tiene que hacer Ucrania. Y Ucrania va a hacerlo con operaciones anfibias, más que una ruptura de frente como hizo el año pasado, con la gran, digamos, intento de contraofensiva, ¿no? Yo creo que va a hacer, y lo tendría que hacer desde mi punto de vista, aproximación indirecta, atacar en muchos sitios que estén poco defendidos para obligar a Rusia a dispersarse. Claro, sí, porque justamente tomemos en cuenta que igual hace ya algunos semanas, tal vez meses atrás, se sigue mencionando esto de que se pide como el permiso para poder utilizar armas de largo alcance. Sea como sea, se ha sabido de que ya algunos países socios de Ucrania le han permitido hacer esto, ¿verdad? De que puedan usar, no sé, los ATACMS, por ejemplo, para poder disparar. Y la idea es justamente de poder atacar a un objetivo militar, por ejemplo, una refinería de petróleo, y así quitarle los recursos a Rusia para que continúe la guerra, ¿no es cierto? Entonces, Sí. estos ataques dentro del territorio ruso a puntos militares también van a ayudar bastante a que Ucrania siga avanzando. ¿Cómo está la situación actual en el frente de batalla? Bueno, antes de ir al frente de batalla, quiero hablar del tema que comentas, ¿no? Es decir, ese permiso para atacar objetivos militares. El primer permiso que se dio para usar ATACMS no es en sí para atacar la retaguardia profunda rusa, sino para atacar las posiciones que atacan a territorio ucraniano, por ejemplo, en la zona de Belgorod, ¿no? Es decir, posiciones antiaéreas, artillería que lanza proyectiles contra Ucrania, porque los ataques en profundidad que está haciendo Ucrania muchas veces son fuerzas especiales o bien drones de fabricación ucraniana de largo alcance. Por ejemplo, estos días hay la noticia de un ataque casi a 2.000 kilómetros en una refinería rusa en el norte de Siberia, atacado desde Ucrania por un dron, ¿no? Es decir, Ucrania, yo creo que los ataques a refinerías lo hace con medios propios porque Estados Unidos todavía no deja usar los atacantes de mayor alcance en ese objetivo, digamos, económico, más que militar, que es importante. Es decir, la guerra es economía y la economía es guerra. Es decir, yo coincido contigo. Y el frente de batalla, pues, a ver, hay que partir de que Rusia está gastando todas sus cartas, ¿no? O está haciendo una gran inversión en el frente del Donbass, ¿no? Ahí está haciendo un intento de explotación del éxito en Avdiivka. Como no lo logró rápidamente, que sería lo normal, ¿no? Es decir, tú si logras un éxito operacional tienes que aprovechar la brecha en poco tiempo. Aquí estamos hablando de un avance o una campaña rusa de más de 11 meses que logran un éxito de una profundidad de unos 20 kilómetros, 15 kilómetros, a un ritmo muy lento. Es decir, estamos en una guerra en la que el avance es lento y con mucho desgaste. Ucrania tiene que sufrir grandes ataques por parte de Rusia, logra repelerlos con éxito, pero los medios que usa Rusia son tan grandes que al final Rusia logra avanzar día a día poco, ¿no? 500 metros, 100 metros diarios, pero logra el avance. Y Ucrania entra en una posición, para mí, de desgaste defensivo. Es decir, lo que tiene que hacer Ucrania es, en este frente, seguir con esa estrategia. Es una estrategia en la que tú, desde una posición fuerte, con sistemas de artillería ya todo, digamos, triangulado, con drones que te permiten cubrir el avance del enemigo, le desgastas mucho más que haciendo una contraofensiva. Es decir, si Ucrania hace una contraofensiva, encontraríamos mayores pérdidas que en esta táctica de defensa. Por lo tanto, Ucrania tiene que, desde mi punto de vista, seguir defendiéndose en los lugares que le ataca y atacar en aquellos lugares en los que Rusia debilita para poder concentrar sus tropas en otro sitio. No sé si me expliqué bien. Sí, no, muy claro, Francisco. Y más que todo, entonces, con este último comentario, ¿qué se esperaría tal vez para el invierno? Porque como tú lo mencionaste,
Según tal vez algunos analistas, esto todavía se podría llegar, no sé, hasta el próximo año 2025, según los desgastes, o tal vez Rusia está tratando de nuevamente reponer sus recursos y continuar aún más alargando la guerra. Entonces, ¿qué se podría esperar para el invierno, por ejemplo? Hay gente que pone una fecha, noviembre, para una ofensiva ucraniana Sí. que intente recuperar parte del territorio, todo en búsqueda de lo que pase en Estados Unidos. Es decir, esto hay que ir a la política internacional. Si en Estados Unidos vence Trump y sus amenazas, ¿no?, de poner fin al conflicto, casi dando la razón a Rusia, Ucrania tiene que ponerse en el mapa con un éxito operacional, es decir, recuperando territorio para esa situación que es mala para Ucrania. Es decir, posicionarse con el mapa en la mejor situación posible, al igual que Rusia quiere hacer también. Hay que entender esa dinámica. Por otro lado, si vencen los demócratas, pues la situación también para Ucrania sería mejor si consigue éxitos para seguir recibiendo el apoyo de la nueva, digamos, administración demócrata, que es continuista, lo más seguro, ¿no?, de Kamala. Entonces, yo creo que va a haber una contraofensiva ucraniana, pero desde mi punto de vista no va a ser a lo mejor en el frente del Donbass, sino va a ser en otros frentes secundarios como el del Dnieper, como acabamos de comentar, o que sigan ataques como el de hoy en la zona de Sumi, en Belgorod y también en otros territorios menos vigilados del frente, ¿no? Claro que sí. Bueno, Francisco, como siempre, es un gusto, es un honor que nos hayas podido acompañar y comentar estos temas bastante interesantes. Muchas gracias. Gracias a ti y Slava Ukraini. Claro. Amigos, es todo por hoy. Junto con Francisco García y el comentario de Gustavo Sierra, hablamos sobre los F-16 en Ucrania, actualidad en el frente y los ataques ucranianos a objetivos militares en el territorio ruso. Recuerden dejar sus comentarios desde qué país nos están viendo y qué temas les gustaría que desarrollemos por este medio. Ucrania es fuerte. Ucrania vencerá.